Si llegan a decirme hace 1, 2, 5, 10, 15, incluso 20 años que tal día como hoy a esta hora estaría ya grabando el episodio en el que paso ya del episodio del capítulo 20 de la parte segunda del Quijote, si me lo llegan a decir a alguien no me hubiese dado igual, porque tampoco es una información que me aporte nada en ese momento. Si no sabría ni lo que es un podcast, a lo mejor el año pasado sí, pero antes... ¿De qué? Capítulo 20, donde se cuentan las bodas de Camacho el Rico con el suceso de Basilio el Pobre. Apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayos, las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjugase, cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso en pie y llamó a su escudero Sancho: «Sancho», que aún todavía roncaba, lo cual, visto por Don Quijote antes que le despertase, le dijo: «Oh, tú, bienaventurado, ¿sobre cuántos viven sobre la haz de la tierra? Pues sin tener envidia ni ser envidiado, duermes con sosegado espíritu, ni te persiguen encantadores, ni sobresaltan encantamentos. Duerme, digo otra vez, y lo diré otras 100, sin que te tengan en continua vigilia celos de tu dama, ni te desvelen pensamientos de pagar deudas que debas, ni de lo que has de hacer para comer otro día tú y tu pequeña y angustiada familia. Ni la ambición te inquieta, ni la pompa vana del mundo te fatiga, pues los límites de tus deseos no se extienden a más que a pensar tu jumento, que el de tu persona sobre mis hombros le tienes puesto, contrapeso y carga que puso la naturaleza y la costumbre a las señores. Duerme el criado y está velando el señor, pensando cómo le ha de sustentar, mejorar y hacer mercedes. La congoja de ver que el cielo se hace de bronce sin acudir a la tierra con el conveniente rocío no aflige al criado sino al señor, que ha de sustentar en la esterilidad y hambre al que le sirvió en la fertilidad y la abundancia». A todo esto no respondió Sancho, lógicamente, porque dormía. Ni despertara tan presto si Don Quijote, con el cuento de la lanza, no le hiciese volver en sí. Despertó, en fin, soñoliento y perezoso, y volviendo el rostro a todas partes dijo: «De la parte de esta enramada, si no me engaño, sale un tufo y olor harto más de torreznos asados que de juncos y tomillos. Bodas que por tales olores comienzan, para mi santiguada que deben de ser abundantes y generosas». «Acaba, glotón», dijo Don Quijote. «Ven, iremos a ver estos desposorios por ver lo que le hace el desdeñado Basilio». «Más que haga lo que quisiere», respondió Sancho, «no fuera él pobre y casárase con Quiteria. No hay más sino no tener un cuarto y querer casarse por las nubes. A la fe, señor, yo soy de parecer que el pobre debe de contentarse con lo que hallare y no pedir cotufas en el golfo. Yo apostaré un brazo a que puede Camacho envolver en reales a Basilio. Y si esto es así, como debe de ser, bien boba fuera Quiteria en desechar las galas y las joyas que le debe de haber dado y le puede dar Camacho, por escoger el tirar de la barra y el jugar de la negra de Basilio. Sobre un buen tiro de barra o sobre una gentil treta de espada no dan un cuartillo de vino en la taberna. Habilidades y gracias que no son vencibles, más que las tenga el conde Dirlos. Pero cuando las tales gracias caen sobre quien tiene buen dinero, tal sea mi vida como ellas parecen. Sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero». «¿Por quién Dios es, Sancho?», dijo a esta sazón Don Quijote, «que concluyas con tu arenga, que tengo para mí que si te dejasen seguir en las que a cada paso comienzas, no te quedaría tiempo para comer ni para dormir, que todo le gastarías en hablar». «Si vuesa merced tuviera buena memoria», replicó Sancho, «debiérase acordar de los capítulos de nuestro concierto antes que esta última vez saliésemos de casa. Uno de ellos fue que me había de dejar hablar todo aquello que quisiese, con que no fuese contra el prójimo ni contra la autoridad de vuesa merced. Y hasta ahora me parece que no he contravenido contra el tal capítulo». «Yo no me acuerdo, Sancho», respondió Don Quijote, «del tal capítulo». Tiene memoria para lo que quiere.
y puesto que sea así, quiero que calles y vengas, que ya los instrumentos que anoche oímos vuelven a alegrar las valles y sin duda los desposorios se celebrarán en el frescor de la mañana y no en el calor de la tarde. Hizo Sancho lo que su señor le mandaba y poniendo la silla a Rocinante y la albarda al rucio, subieron los dos y paso ante paso se fueron entrando por la enramada. Lo primero que se le ofreció a la vista de Sancho fue espetado en un asador de un olmo entero, un entero novillo, y en el fuego donde se había de asar ardía un mediano monte de leña y 6 ollas que alrededor de la hoguera estaban. No se habían hecho en la común turquesa de las demás ollas, porque eran 6 medias tinajas, que cada una cabía un rastro de carne. Así embebían y encerraban en sí carneros enteros sin echarse de ver, como si fueran palominos. Las liebres ya sin pellejo y las gallinas sin pluma que estaban colgadas por los árboles para sepultarlas en las ollas no tenían número. Los pájaros y caza de diversos géneros eran infinitos, colgados de los árboles para que el aire los enfriase. Contó Sancho más de 60 zaques de más de a 2 arrobas cada uno, y todos llenos, según después pareció, de generosos vinos. Así había rimeros de pan blanquísimo, como lo suele haber, de montones de trigo en las eras, los quesos, puestos como ladrillos, enrejalados, formaban una muralla, y 2 calderas de aceite mayores, que las de un tinte, servían de freír cosas de masa, que con 2 valientes palas las sacaban fritas y las zambullían en otra caldera de preparada miel que allí junto estaba. Los cocineros y cocineras pasaban de 50, todos limpios, todos diligentes y todos contentos. En el dilatado vientre del novillo estaban 12 tiernos y pequeños lechones que, cosidos por encima, servían de darle sabor y enternecerle. Las especias de diversas suertes no parecía haberlas comprado por libras, sino por arrobas, y todas estaban de manifiesto en una grande arca. Finalmente, el aparato de la boda era rústico, pero tan abundante que podía sustentar a un ejército. Jolín, me está entrando hambre de contar esto. Todo lo miraba Sancho Panza y todo lo contemplaba, y de todo se aficionaba. Primero le cautivaron y rindieron el deseo las ollas de quien él tomara de bonísima gana un mediano puchero. Luego le aficionaron la voluntad los zaques y últimamente las frutas de sartén, si es que se podían llamar sartenes, las tan orondas calderas. Y así, sin poderlo sufrir ni ser en su mano hacer otra cosa, se llegó a uno de los solícitos cocineros y con corteses y hambrientas razones le rogó le dejase mojar un mendrugo de pan en una de aquellas ollas, a lo que el cocinero respondió: «Hermano, este día no es de aquellos sobre quien tiene jurisdicción en la hambre, merced al rico Camacho. Apeaos y mirad si hay por ahí un cucharón y espumad una gallina o 2, y buen provecho os hagan». «No veo ninguno», respondió Sancho. «Esperad», dijo el cocinero, «pecador de mí, qué melindroso y para qué poco debéis de ser». Y diciendo esto, asió de un caldero y encajándole en una de las medias tinajas, sacó en él 3 gallinas y 2 gansos, y dijo a Sancho: «Comed, amigo, y desayunaos con esta espuma en tanto que se llega la hora del yantar». «No tengo en qué echarla», respondió Sancho. «Jolín, Sancho, amórrate allí y...». «Pues llevaos», dijo el cocinero, «la cuchara y todo, que la riqueza y el contento de Camacho todo lo suple. Venga, aquí sobra de todo». En tanto, pues que esto pasaba, Sancho, pues estaba Don Quijote mirando como por una parte de la enramada entraban hasta 12 labradores sobre 12 hermosísimas yeguas, con ricos y vistosos jaeces de campo, y con muchos cascabeles en los petrales, y gling, 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 y todos vestidos de regocijo y fiesta, los cuales en concertado tropel corrieron no una, sino muchas carreras por el prado con regocijada algazara y grita, diciendo: «¡Vivan Camacho y Quiteria! Él tan rico como ella hermosa, y ella la más hermosa del mundo». Oyendo lo cual, Don Quijote dijo entre sí: «Bien parece que estos no han visto a mi Dulcinea del Toboso, que si la hubieran visto ellos se fueran de la mano en las alabanzas de esta su Quiteria».
De allí a poco comenzaron a entrar por diversas partes de la enramada muchas y diferentes danzas, entre las cuales venían una de espadas y hasta 24 zagales de gallardo parecer y brillo, todos vestidos de delgado y blanquísimo lienzo, con sus paños de tocar, labrados de varios colores de fina seda. Y al que los guiaba, que era un ligero mancebo, preguntó uno de las yeguas si se había herido alguno de los danzantes. «Por ahora, bendito sea Dios, no se ha herido nadie, todos vamos sanos». Y luego comenzó a enredarse con los demás compañeros, con tantas vueltas y con tanta destreza, que aunque Don Quijote estaba hecho a ver semejantes danzas, ninguna le había parecido tan bien como aquella. También le pareció bien otra, que entró de doncellas hermosísimas, tan mozas, que al parecer ninguna bajaba de 14 ni llegaba a 18 años, vestidas todas de palmilla verde, los cabellos parte tranzados y parte sueltos, pero todos tan rubios que con los del sol podían tener competencia, sobre los cuales traían guirnaldas de jazmines rosas, amaranto y madreselva compuestas. Guiábanlas un venerable viejo y una anciana matrona, pero más ligeros y sueltos que sus años prometían. Hacíales el son una gaita zamorana, y ellas, llevando en los rostros y en los ojos a la honestidad y en los pies a la ligereza, se mostraban las mejores bailarinas del mundo. Tras esta entró otra danza de artificio y de las que llamaban habladas. Eran de 8 ninfas repartidas en 2 hileras. De la una hilera era guía el dios Cupido y de la otra el interés, aquel adornado de alas, arco, aljaba y saetas, vestido de ricas y diversas colores de oro y seda. Las ninfas que al amor seguían traían a las espaldas en pergamino blanco y letras grandes escritos sus nombres. Poesía era el título de la primera, el de la segunda, discreción, el de la tercera, buen linaje, el de la cuarta, valentía. Del modo mesmo venían señaladas las que al interés seguían. Decía liberalidad, el título de la primera, dádiva, el de la segunda, tesoro, el de la tercera, y el de la cuarta, posesión pacífica. Delante de todos venía un castillo de madera, a quien tiraban 4 salvajes, todos vestidos de hiedra y de cáñamo, teñido de verde, tan al natural que por poco espantaran a Sancho. En la frontera del castillo y en todas 4 partes de sus cuadros traía escrito «Castillo del buen recato». Hacíanles el son 4 diestros, tañedores de tamboril y flauta. Comenzaba la danza Cupido, y habiendo hecho 2 mudanzas, alzaba los ojos y flechaba el arco contra una doncella que se ponía entre las almenas del castillo, a la cual de esta suerte dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso, en el aire y en la tierra, y en el ancho mar hundoso, y en cuanto el abismo encierra. En su báratro espantoso nunca conocí que es miedo. Todo cuanto quiero puedo, aunque quiera lo imposible, y en todo lo que es posible mando, quito, pongo y vedo». Acabó la copla, disparó una flecha ¡cuing!, por lo alto del castillo y retiróse a su puesto. Salió luego el interés e hizo otras 2 mudanzas. Callaron los tamborinos, ¡rop!, y él dijo: «Soy quien puede ser más que amor, y es amor el que me guía. Soy de la estirpe mejor que el cielo en la tierra cría. Más conocida y mayor soy el interés en quien pocos suelen obrar bien, y obrar sin mí es gran milagro, y cual soy te me consagro por siempre jamás. Amén». Retiróse el interés y hízose adelante la poesía, la cual, después de haber hecho sus mudanzas como los demás puestos los ojos en la doncella del castillo, dijo: «En dulcísimos conceptos, la dulcísima poesía, altos, graves y discretos, señora, el alma te envía, envuelta entre 1000 sonetos. Si acaso no te importuna mi porfía tu fortuna, de otras muchas invidiada, será por mí levantada sobre el cerco de la luna». Desvióse la poesía y de la parte del interés salió la liberalidad. Y después de hechas sus mudanzas dijo: «Llaman liberalidad al dar que el extremo huye de la prodigalidad, y del contrario que arguye tibia y floja voluntad. Mas yo, por engrandecer, de hoy más pródiga he de ser, que aunque es vicio honrado, y de pecho enamorado, que en el dar se echa de ver».
De este modo salieron y se retiraron todas las figuras de las dos encuadras, y cada uno hizo sus mudanzas y dijo sus versos, algunos elegantes y algunos ridículos. Y sólo tomó de memoria Don Quijote, que la tenía grande, los ya referidos, y luego se mezclaron todos, haciendo y deshaciendo lazos de gentil donaire y desenvoltura. Y cuando pasaba el amor por delante del castillo, disparaba por alto sus flechas, pero el interés quedaba en él alcancías doradas. Finalmente, después de haber bailado un buen espacio, el interés sacó un bolsón que le formaba el pellejo de un gran gato romano, que parecía estar lleno de dineros, y arrojándole al castillo con el golpe se desencajaron las tablas y se cayeron, dejando a la doncella descubierta y sin defensa alguna. Llegó el interés con las figuras de su valía y echándola a una gran cadena de oro al cuello, mostraron prenderla, rendirla y cautivarla, lo cual, visto por el amor y sus valedores, hicieron ademán de quitársela. Y todas las demostraciones que hacían eran al son de los tamborinos, bailando y danzando concertadamente. Esto es el show más grande del momento, vamos. Pusiéronlos en paz los salvajes, los cuales, con mucha presteza, volvieron a armar y a encajar las tablas del castillo, y la doncella se encerró en él como de nuevo, y con esto se acabó la danza, con gran contento de los que la miraban. Preguntó Don Quijote a una de las ninfas que quién le había compuesto y ordenado. Respondióle que un beneficiado de aquel pueblo que tenía gentil caletre para semejantes invenciones. «Yo apostaré», dijo Don Quijote, «que debe de ser más amigo de Camacho que de Basilio, el tal bachiller o beneficiado, y que debe de tener más de satírico que de vísperas. Bien ha encajado en la danza las habilidades de Basilio y las riquezas de Camacho». Sancho Panza, que lo escuchaba todo, dijo: «El rey es mi gallo, a Camacho me atengo». «En fin», dijo Don Quijote, «bien se parece, Sancho, que eres villano y de aquellos que dicen «viva quien vence». «No sé de los que soy», respondió Sancho, «pero bien sé que nunca de ollas de Basilio sacaré yo tan elegante espuma como es esta que he sacado de las de Camacho». Y enseñóle el caldero lleno de gansos y de gallinas, y asiendo de una comenzó a comer con mucho donaire y gana. Y dijo: «A la barba de las habilidades de Basilio, que tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener. Aunque ella el de tener se atenía, y el día de hoy mi señor Don Quijote antes se toma el pulso al haber que al saber. Un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbardado. Así que vuelvo a decir que a Camacho me atengo, de cuyas ollas son abundantes espumas, gansos y gallinas, liebres y conejos. Y de las de Basilio serán, si viene a mano, y aunque no venga sino al pie, a guachirle». «¿Has acabado tu arenga, Sancho?», respondió Don Quijote. «Habréla acabado», respondió Sancho, «porque veo que vuesa merced recibe pesadumbre con ella, que si esto no se pusiera de por medio, hora habría cortada para 3 días». «Plega a Dios, Sancho», replicó Don Quijote, «que yo te vea mudo antes que me muera». «Al paso que llevamos», respondió Sancho, «antes que vuesa merced se muera, estaré yo mascando barro, y entonces podrá ser que esté tan mudo que no hable palabra hasta la fin del mundo, o por lo menos hasta el día del juicio». «Aunque eso así suceda, oh Sancho», respondió Don Quijote, «nunca llegará tu silencio a do ha llegado lo que has hablado. Hablas y tienes de hablar en tu vida. Y más que está muy puesto en la razón natural, que primero llegue el día de mi muerte que el de la tuya, y así jamás pienso verte mudo, ni aun cuando esté bebiendo o durmiendo, que es lo que puedo encarecer». «A buena fe, señor», respondió Sancho, «que no hay que fiar en la descarnada, digo, en la muerte, la cual también come cordero como carnero. Y a nuestro cura he oído decir que con igual pie pisaba las altas torres de los reyes como las humildes chozas de los pobres. Tiene esta señora más de poder que de melindre. No es nada asquerosa, de todo come y todo hace. Y de toda suerte de gentes, edades y preeminencias hinche sus alforjas. No es segador que duerme las siestas, que a todas horas siega y corta así la seca como la verde hierba. Y no parece que masca, sino que engulle y traga cuanto se le pone delante, porque tiene hambre canina, que nunca se harta. Y aunque no tiene barriga,
Da a entender que está hidrópica y sedienta de ver solas las vidas de cuantos viven, como quien se bebe un jarro de agua fría. «No más, Sancho», dijo a este punto Don Quijote. «Tente en buenas y no te dejes caer, que en verdad que lo que has dicho de la muerte por tus rústicos términos es lo que pudiera decir un buen predicador. Dígote, Sancho, que si como tienes buen natural tuvieras discreción, pudieras tomar un púlpito en la mano e irte por ese mundo predicando lindezas». «Bien predica quien bien vive», respondió Sancho, «y yo no sé otras teologías». «Ni las has de menester», dijo Don Quijote. «Pero yo no acabo de entender ni alcanzar cómo, siendo el principio de la sabiduría el temor de Dios, tú, que temes más que a un lagarto, a él sabes tanto». «Juzgue vuesa merced, señor, de sus caballerías», respondió Sancho, «y no se meta en juzgar de los temores o valentías ajenas, que tan gentil temeroso soy yo de Dios como cada hijo de vecino. Y déjeme vuesa merced despabilar esta espuma, que lo demás todas son palabras ociosas, de que nos han de pedir cuenta en la otra vida». Y diciendo esto comenzó de nuevo a dar asalto a su caldero, con tan buenos alientos que despertó los de Don Quijote y sin duda le ayudara, si no lo impidiera, lo que es fuerza se diga adelante. Menudo fiestón. Entre el tratado de comida medieval, llamémosle así, que nos ha planteado, que da hambre pensar todo lo que había allí para comer, y luego el espectáculo, que para la época era tipo Broadway, una producción musical, unos avanzados a su época. Fíjate, putos musicales. Bueno, que a ver qué pasa ahora, porque lo ha dejado en suspense total. Capítulo 21. Donde se prosiguen las bodas de Camacho con otros gustosos sucesos. Nunca se pisa los dedos, siempre es algo con otros sucesos. Cuando estaban Don Quijote y Sancho en las razones referidas en el capítulo antecedente, se oyeron grandes voces y gran ruido, y dábanlas y causábanle los de las yeguas, que con larga carrera y grita iban a recebir a los novios, que rodeados de 1000 géneros de instrumentos y de invenciones, venían acompañados del cura y de la parentela de entrambos, y de toda la gente más lúcida de los lugares circunvecinos, todos vestidos de fiesta. Y como Sancho vio a la novia, dijo: «A buena fe que no viene vestida de labradora, sino de garrida palaciega. Par 10, que según diviso, que las patenas que había de traer son ricos corales, y la palmilla verde de Cuenca es terciopelo de 30 pelos, y montas que la guarnición es de tiras de lienzo blanco. Voto a mí que es de raso. Pues tomadme de las manos, mirad, adornadas con sortijas de azabache. No medre yo si no son anillos de oro, y muy de oro, y empedrados con perlas blancas, como una cuajada, que cada una debe de valer un ojo de la cara. ¡Oh, y de puta! ¡Y qué cabellos! Que si no son postizos, no los he visto más luengos ni más rubios en toda mi vida. No, sino poned la tacha en el brío y en el talle, y no la comparéis a una palma que se mueve cargada de racimos, de dátiles, que es lo mismo que parecen los dijes que trae pendientes de los cabellos y de la garganta». Joder, Sancho se está... Madre mía, se le van a salir los ojos de las cuencas. «Juro en mi alma que ella es una chapada moza y que puede pasar por los bancos de Flandes». Rióse Don Quijote de las rústicas alabanzas de Sancho Panza. Parecióle que fuera de su señora Dulcinea del Toboso. No había visto mujer más hermosa jamás fuera de su señora Dulcinea del Toboso. Venía la hermosa Quiteria, algo descolorida, y debía de ser de la mala noche que siempre pasan las novias en componerse para el día venidero de sus bodas. Íbanse acercando a un teatro que a un lado del prado estaba, adornado de alfombras y ramos, a donde se habían de hacer los desposorios, y de donde habían de mirar las danzas y las invenciones, y a la sazón, que llegaban al puesto, oyeron a sus espaldas grandes voces, y una que decía: «¡Esperaos un poco, gente tan inconsiderada como presurosa!», a cuyas voces y palabras
Todos volvieron la cabeza y vieron que las daba un hombre vestido, al parecer, de un sayo negro gironado de carmesí a llamas. Venía coronado, como se vio luego, con una corona de funesto ciprés. En las manos traía un bastón grande. En llegando más cerca fue conocido de todos por el gallardo Basilio. Y todos estuvieron suspensos, esperando en qué harían deparar sus voces y sus palabras, temiendo algún mal suceso en su venida en sazón semejante. Llegó, en fin, cansado y sin aliento, y puesto delante de los desposados, hincando el bastón en el suelo, que tenía el cuento de una punta de acero, mudada la color, puestos los ojos en Quiteria con voz tremente y ronca, estas razones dijo: «Bien sabes, desconocida Quiteria, que conforme a la santa ley que profesamos, que viviendo yo, tú no puedes tomar esposo, y juntamente no ignoras que por esperar yo que el tiempo y mi diligencia mejorasen los bienes de mi fortuna, no he querido dejar de guardar el decoro que a tu honra convenía. Pero tú, echando a las espaldas todas las obligaciones que debes a mi buen deseo, quieres hacer señor de lo que es mío a otro, cuyas riquezas le sirven no solo de buena fortuna, sino de bonísima ventura. Y para que la tenga colmada, y no como yo pienso que la merece, sino como se la quieren dar los cielos, yo por mis manos desharé el imposible o el inconveniente que puede estorbársela, quitándome a mí de por medio. ¡Viva! ¡Viva el rico Camacho con la ingrata Quiteria, largos y felices siglos! Y muera el pobre Basilio, cuya pobreza cortó las alas de su dicha y le puso en la sepultura. Y diciendo esto, asió del bastón que tenía hincado en el suelo, y quedándose la mitad de él en la tierra, mostró que servía de vaina a un mediano estoque que en él se ocultaba. Y puesta la que se podía llamar empuñadura en el suelo, con ligero desenfado y determinado propósito, se arrojó sobre él. Y en un punto mostró la punta sangrienta a las espaldas, con la mitad de la acerada cuchilla, quedando el triste bañado en su sangre y tendido en el suelo de sus mismas armas traspasado. Jolín, lo único que le faltaba ya al espectáculo, una muerte en directo, si es que Broadway. Acudieron luego sus amigos a favorecerle, condolidos de su miseria y lastimosa desgracia. Y dejando a Don Quijote a Rocinante, acudió a favorecerle y le tomó en sus brazos, y halló que aún no había expirado. Quisiéronle sacar el estoque, pero el cura, que estaba presente, fue de parecer que no se le sacasen antes de confesarle, porque al sacársele y el expirar sería todo a un tiempo. Pero volviendo un poco en sí, Basilio, con voz doliente y desmayada, dijo: «Si quisieres, cruel Quiteria, darme en este último y forzoso trance la mano de esposa». Me entra un mensaje al móvil. Aún pensaría que mi temeridad tendría disculpa, pues en ella alcancé el bien de ser tuyo. El cura, oyendo lo cual, le dijo que atendiese a la salud del alma antes que a los gustos del cuerpo, y que pidiese muy de veras a Dios perdón de sus pecados y de su desesperada determinación. Te estás muriendo, sí, pero primero pide perdón, que lo primero es lo primero, luego ya te morirás. A lo cual replicó Basilio que en ninguna manera se confesaría si primero Quiteria no le daba la mano de ser su esposa, que aquel contento le adobaría la voluntad y le daría aliento para confesarse. En oyendo Don Quijote la petición del herido, en altas voces dijo que Basilio pedía una cosa muy justa y puesta en razón, y además muy hacedera, y que el señor Camacho quedaría tan honrado recibiendo a la señora Quiteria, viuda del valeroso Basilio, como si la recibiera del lado de su padre. Aquí no ha de haber más de un sí que no tenga otro efecto que el pronunciarle,
pues el tálamo de estas bodas ha de ser la sepultura. Todo lo oía Camacho y todo le tenía suspenso y confuso, sin saber qué hacer ni qué decir. Pero las voces de los amigos de Basilio fueron tantas, pidiéndole que consintiese que Quiteria le diese la mano de esposa porque su alma no se perdiese, partiendo desesperado de esta vida, que le movieron y aún forzaron a decir que si Quiteria quería dársela, que él se contentaba, pues todo era dilatar por un momento el cumplimiento de sus deseos. Luego acudieron todos a Quiteria, y unos con ruegos y otros con lágrimas y otros con eficaces razones, la persuadían de que diese la mano al pobre Basilio. Y ella, más dura que un mármol y más sesga que una estatua, mostraba que ni sabía, ni podía, ni quería responder palabra. Ni la respondiera si el cura no la dijera que se determinase presto en lo que había de hacer, porque tenía Basilio ya el alma en los dientes y no daba lugar a esperar irresolutas determinaciones. Entonces la hermosa Quiteria, sin responder palabra alguna, turbada, al parecer triste y pesarosa, llegó donde Basilio estaba ya los ojos vueltos, el aliento corto y apresurado, murmurando entre los dientes el nombre de Quiteria, dando muestras de morir como gentil y no como cristiano. Llegó en fin Quiteria y, puesta de rodillas, le pidió la mano por señas y no por palabras. Desencajó los ojos Basilio y, mirándola atentamente, le dijo: «Oh, Quiteria, que has venido a ser piadosa a tiempo cuando tu piedad ha de servir de cuchillo que me acabe de quitar la vida, pues ya no tengo fuerzas para llevar la gloria que me das en escogerme por tuyo, ni para suspender el dolor que tan apriesa me va cubriendo los ojos con la espantosa sombra de la muerte. Lo que te suplico es, oh fatal estrella mía, que la mano que me pides y quieres darme no sea por cumplimiento, ni para engañarme de nuevo, sino que confieses y digas que sin hacer voluntad a tu voluntad, me la entregas y me la das como a tu legítimo esposo, pues no es razón que en un trance como este me engañes, ni uses de fingimientos con quien tantas verdades ha tratado contigo». Entre estas razones se desmayaba, de modo que todos los presentes pensaban que cada desmayo sería de llevar el alma consigo. Quiteria, toda honesta y toda vergonzosa, asiendo con su derecha mano la de Basilio, le dijo: «Ninguna fuerza fuera bastante a torcer mi voluntad, y así, con la más libre que tengo, te doy la mano de legítima esposa y recibo la tuya, si es que me la das de tu libre albedrío, sin que la turbe ni contraste la calamidad en que tu discurso acelerado te ha puesto». «Sí doy», respondió Basilio, «no turbado ni confuso, sino con el claro entendimiento que el cielo quiso darme, y así me doy y me entrego por tu esposo». «Y yo por tu esposa», respondió Quiteria. «Ahora vivas largos años, ahora te lleves de mis brazos a la sepultura». «Para estar tan herido este mancebo», dijo a este punto Sancho Panza, «mucho habla. Háganle que se deje de requiebros y que atienda a su alma, que a mi parecer más la tiene en la lengua que en los dientes». Es que al final Sancho siempre es el más listo de todos. Estando, pues, asidos de las manos Basilio y Quiteria, el cura, tierno y lloroso, los echó la bendición, «Benedictus», y pidió al cielo diese buen poso al alma del nuevo desposado, el cual, así como recibió la bendición, con presta ligereza se levantó en pie, ¡hop!, y con no vista desenvoltura se sacó el estoque a quien servía de vaina su cuerpo. Quedaron todos los circunstantes admirados, y algunos de ellos más simples que curiosos, en altas voces comenzaron a decir: «¡Milagro! ¡Milagro!». Era el mago Pop. Pero Basilio replicó: «No, milagro, milagro, sino industria, industria». El cura, desatentado y atónito, acudió con ambas manos a tentar la herida y halló que la cuchilla había pasado no por la carne y costillas de Basilio, sino por un cañón hueco de hierro que, lleno de sangre, en aquel lugar bien acomodado tenía, preparada la sangre, según después se supo, de modo que no se helase. Finalmente,
El cura y Camacho, con todos los más circunstantes, se tuvieron por burlados y escarnidos. La esposa no dio muestras de pesarle de la burla. Antes, oyendo decir que aquel casamiento, por haber sido engañoso, no había de ser valedero, dijo que ella le confirmaba de nuevo, de lo cual coligieron todos que de consentimiento y sabiduría de los dos se había trazado aquel caso, de lo que quedó Camacho y sus valedores tan corridos que remitieron su venganza a las manos y, desenvainando muchas espadas, arremetieron a Basilio, en cuyo favor, en un instante, se desenvainaron casi otras tantas. Y tomando la delantera a caballo Don Quijote, con la lanza sobre el brazo y bien cubierto de su escudo, se hacía dar lugar de todos. Sancho, a quien jamás pluguieron ni solazaron semejantes fechurías, se acogió a las tinajas donde había sacado su agradable espuma, pareciéndole aquel lugar como sagrado, que había de ser tenido en respeto. Don Quijote a grandes voces decía: «Teneos, señores, teneos, que no es razón toméis venganza de los agravios que el amor nos hace, y advertir que el amor y la guerra son una misma cosa, y así como en la guerra es cosa lícita y acostumbrada a usar de ardides y estratagemas para vencer al enemigo, así en las contiendas y competencias amorosas se tienen por buenos los embustes y marañas que se hacen para conseguir el fin que se desea, como no sean en menoscabo y deshonra de la cosa amada. Quiteria era de Basilio y Basilio de Quiteria, por justa y favorable disposición de los cielos. Camacho es rico y podrá comprar su gusto cuando, donde y cómo quisiere. Basilio lo tiene más de esta oveja y no se la ha de quitar alguno por poderoso que sea, que a los dos que Dios junta no podrá separar el hombre, y el que lo intentare primero ha de pasar por la punta de esta lanza». Don Quijote comunista o socialdemócrata. Y en esto la ablandió tan fuerte y tan diestramente que puso pavor en todos los que no le conocían. ¡Ja! Y tan intensamente se fijó en la imaginación de Camacho el desdén de Quiteria que se la borró de la memoria en un instante. Y así tuvieron lugar con él las persuasiones del cura, que era varón prudente y bien intencionado, con las cuales quedó Camacho y los de su parcialidad pacíficos y sosegados, en señal de lo cual volvieron las espadas a sus lugares, culpando más a la facilidad de Quiteria que a la industria de Basilio. Haciendo discurso Camacho que si Quiteria quería bien a Basilio, doncella también le quisiera casada, y que debía de dar gracias al cielo más por habérsela quitado que por habérsela dado. ¿Ves? Al final, este era inteligente también. Consolado, pues, y pacífico Camacho y los de su mesmada, todos los de Basilio se sosegaron también, y el rico Camacho, por mostrar que no sentía la burla ni la estimaba en nada, quiso que las fiestas pasasen adelante, como si realmente se desposara. Pero no quisieron asistir a ella Basilio, ni su esposa, ni secuaces. Y así se fueron a la aldea de Basilio, que también los pobres virtuosos y discretos tienen quien los siga, honre y ampare, como los ricos tienen quien los lisonjee y acompañe. Lleváronse consigo Don Quijote, estimándole por hombre de valor y de pelo en pecho. A solo Sancho se le oscureció el alma por verse imposibilitado de aguardar la espléndida comida y fiestas de Camacho, que duraron hasta la noche. Pobre Sancho. Y así, asenderado y triste, siguió a su señor, que con la cuadrilla de Basilio iba, y así se dejó atrás las ollas de Egipto, aunque las llevaba en el alma, cuya ya casi consumida y acabada espuma que en el caldero llevaba le representaba la gloria y la abundancia del bien que perdía. Y así, congojado y pensativo, aunque sin hambre, sin apearse del rucio, siguió las huellas de Rocinante. Menudo pifostio se ha montado en un momento, y tal y como se ha montado, se ha desmontado, y aquí ha perdido Sancho, que tenía ganas de comer como un rey, y se ha quedado solo en el almuerzo. Pero bueno, la dignidad por delante. Así es Don Quijote, y así debe ser. Capítulo 22, donde se da cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de la Mancha, a quien dio felice cima el valeroso Don Quijote de la Mancha.
Capítulo patrocinado por Castilla-La Mancha. Ojalá, pero no. Grandes fueron y muchos los regalos que los desposados hicieron a Don Quijote, obligados de las muestras que había dado defendiendo su causa, y al par de la valentía le graduaron la discreción, teniéndole por un Cid en las armas y por un Cicerón en la elocuencia. El buen Sancho se refociló 3 días a costa de los novios, de los cuales se supo que no fue trata comunicada con la hermosa Quiteria el herirse fingidamente, sino industria de Basilio, esperando de ella el mismo suceso que se había visto. Bien es verdad que confesó que había dado parte de su pensamiento a alguno de sus amigos, para que al tiempo necesario favoreciesen su intención y aborasen su engaño. «No se pueden ni deben llamar engaños», dijo Don Quijote, «los que ponen la mira en virtuosos fines, y que el de casarse los enamorados era el fin de más excelencia, advirtiendo que el mayor contrario que el amor tiene es la hambre y la continua necesidad. Porque el amor es todo alegría, regocijo y contento, y más cuando el amante está en posesión de la cosa amada, contra quien son enemigos opuestos y declarados la necesidad y la pobreza. Y que todo esto decía con intención de que se dejase el señor Basilio de ejercitar las habilidades que sabe, que aunque le daban fama no le dan dineros, y que atendiese a granjear hacienda por medios lícitos e industriosos que nunca faltan a los prudentes y aplicados. El pobre honrado, si es que puede ser honrado el pobre, tiene prenda en tener mujer hermosa, que cuando se la quitan, le quitan la honra y se la matan. La mujer hermosa y honrada cuyo marido es pobre merece ser coronada con laureles y palmas de vencimiento y triunfo. La hermosura por sí sola atrae las voluntades de cuantos la miran y conocen, y como a señuelo gustoso se le abaten las águilas reales y los pájaros altaneros. Pero si a tal la hermosura se le junta la necesidad y estrecheza, también le embisten los cuervos, los milanos y otras aves de rapiña. Y la que está a tantos encuentros firme bien merece llamarse corona de su marido. Mirad, discreto Basilio, añadió Don Quijote, que estaba ya para abajo y sin frenos. Menuda turra les va a pegar. Opinión fue, no sé qué sabio, que no sabía en todo el mundo sino una sola mujer buena, y daba por consejo que cada uno pensase y creyese que aquella sola buena era la suya, y así viviría contento. Yo no soy casado, ni hasta ahora me he venido en pensamiento serlo, y con todo esto me atrevería a dar consejo al que me lo pidiese, del modo que había de buscar la mujer con quien se quisiese casar. Lo primero le aconsejaría que mirase más a la fama que a la hacienda, porque la buena mujer no alcanza la buena fama solamente con ser buena, sino con parecerlo, que mucho más dañan a las honras de las mujeres las desenvolturas y libertades públicas que las maldades secretas. Si traes buena mujer a tu casa, fácil cosa sería conservarla y aún mejorarla en aquella bondad. Pero si la traes mala en el trabajo, te pondrá el enmendarla, que no es muy hacedero pasar de un extremo al otro. Yo no digo que sea imposible, pero téngolo por dificultoso. Oía todo esto Sancho y dijo entre sí: mi amo, cuando yo hablo cosas de meollo y de sustancia, suele decir que podría yo tomar un púlpito en las manos e irme por ese mundo adelante predicando lindezas. Y yo digo de él que cuando comienza a enhilar sentencias y a dar consejos, no solo puede tomar un púlpito en las manos, sino 2 en cada dedo, y andarse por esas plazas. ¿A qué quieres, boca? Válate al diablo por caballero andante, que tantas cosas sabes. Yo pensaba que en mi ánima que solo podría saber aquello que tocaba sus caballerías, pero no hay cosa donde no pique y deje de meter su cucharada. Murmuraba esto algo Sancho, y entreoyóle su señor y preguntóle: ¿Qué murmura, Sancho? No digo nada, ni murmuro nada, respondió Sancho. Solo estaba diciendo entre mí que quisiera haber oído lo que vuesa merced aquí ha dicho antes que me casara. Que quizá dijera yo agora: el buey suelto también se lame. ¿Tan mala es tu Teresa, Sancho?, dijo Don Quijote. No es muy mala, respondió Sancho, pero no es muy buena. A lo menos no es tan buena como yo quisiera. Mal haces, Sancho, dijo Don Quijote, en decir mal de tu mujer, que en efecto es madre de tus hijos.
No nos debemos nada, respondió Sancho, que también ella dice mal de mí cuando se le antoja, especialmente cuando está celosa, que entonces sufrala el mismo Satanás. Finalmente 3 días estuvieron con los novios, donde fueron regalados y servidos como cuerpos de rey. Pidió Don Quijote al diestro licenciado le diese una guía que le encaminase a la cueva de Montesinos, porque tenía gran deseo de entrar en ella y ver a ojos vistas si eran verdades las maravillas que de ella se decían por todos aquellos contornos. El licenciado le dijo que le daría a un primo suyo, famoso estudiante y muy aficionado a leer libros de caballerías, el cual con mucha voluntad le pondría a la boca de la misma cueva y le enseñaría las lagunas de Ruidera, famosas asimismo en toda la Mancha y aun en toda España. Y díjole que llevaría con él gustoso entretenimiento a causa que era mozo que sabía hacer libros para entretenimiento, para imprimir y para dirigirlos a príncipes. Finalmente, el primo vino con una pollina preñada cuya albarda cubría un gallado tapete o arpillera. Ensilló Sancho a Rocinante y aderezó al rucio, proveyó sus alforjas, a las cuales acompañaron las del primo asimismo bien proveídas, y encomendándose a Dios y despidiéndose de todos, se pusieron en camino, tomando la derrota de la famosa cueva de Montesinos. En el camino preguntó Don Quijote al primo de qué género y calidad eran sus ejercicios, su profesión y estudios, a lo que él respondió que su profesión era ser humanista. Sus ejercicios y estudios componer libros para dar a la estampa, todos de gran provecho y no menos entretenimiento para la República, que el uno se intitulaba el de las libreas, donde pintaba 703 libreas con sus colores, motes y cifras, de donde podían sacar y tomar las que quisiesen en tiempo de fiestas y regocijos los caballeros cortesanos, sin andarlas mendigando de nadie, ni lambicando, como dicen, en el cervelo por sacarlas conformes a sus deseos e intenciones. Porque doy al celoso, al desdeñado, al olvidado y al ausente, las que le convienen, que les vendrán más justas que pecadoras. Otro libro tengo también a quien he de llamar Metamorfoseos, o Ovidio español, de invención nueva y rara, porque en él, imitando a Ovidio a lo burlesco, pinto quién fue la Giralda de Sevilla y el Ángel de la Magdalena, quién el Caño de Vicinguerra de Córdoba, quiénes los toros de Guisando, la Sierra Morena, las fuentes de Leganitos y Lavapiés en Madrid, no olvidándome de la del Piojo, de la del Caño Dorado y de la Priora, y esto con sus alegorías, metáforas y traslaciones, de modo que alegran, suspenden y enseñan a un mismo punto. Otro libro tengo que le llamo Suplemento a Virgilio Polidoro, que trata de la invención de las cosas, que es de grande erudición y estudio, a causa que las cosas que se dejó de decir Polidoro, de gran sustancia, las averiguo yo, y las declaro por gentil estilo. Olvidósele a Virgilio de declararnos quién fue el primero que tuvo catarro en el mundo, y el primero que tomó las unciones para curarse del morbo gálico, y yo le declaro al pie de la letra y lo autorizo con más de 25 autores, porque vea vuesa merced si he trabajado bien y si ha de ser útil el tal libro a todo el mundo. Sancho, que había estado muy atento a la narración del primo, le dijo: «Dígame, señor, así Dios le dé buena manderecha en la impresión de sus libros, ¿sabríame decir que si sabrá, pues todo lo que sabe, quién fue el primero que se rascó en la cabeza? Que yo para mí tengo que debió ser nuestro padre Adán». «Sí sería», respondió el primo, «porque Adán no hay duda sino que tuvo cabeza y cabellos, y siendo esto así y siendo el primer hombre del mundo, alguna vez se rascaría». «Así lo creo yo», respondió Sancho, «pero dígame ahora, ¿quién fue el primer volteador del mundo?» «En verdad, hermano», respondió el primo, «que no me sabré determinar por ahora hasta que lo estudie. Yo lo estudiaré envolviendo a donde tengo mis libros y yo os satisfaré cuando otra vez nos veamos, que no ha de ser esta la postrera». «Pues mire, señor», replicó Sancho, «no tome trabajo en esto, que ahora he caído en la cuenta de lo que he preguntado. Sepa que el primer volteador del mundo fue Lucifer, cuando le echaron o arrojaron del cielo, que vino volteando hasta los abismos». «Tienes razón, amigo», dijo el primo, y dijo Don Quijote: «Esa pregunta y respuesta no es tuya, Sancho. Alguno la has oído decir». «Calle, señor», replicó Sancho, «que a buena fe, que si me doy a preguntar y a responder, que no acabe de aquí a mañana.
Sí que para preguntar necedades y responder disparates no es menesterio andar buscando ayuda de vecinos. Más has dicho, Sancho, de lo que sabes, dijo Don Quijote, que hay algunos que se cansan en saber y averiguar cosas que después, de sabidas y averiguadas, no importan un ardite al entendimiento ni a la memoria. En estas y otras gustosas pláticas se les pasó aquel día y a la noche se albergaron en una pequeña aldea, a donde el primo dijo a Don Quijote que desde allí a la cueva de Montesinos no había más de 2 leguas, y que si llevaba determinado de entrar en ella, era menester proveerse de sogas para atarse y descolgarse en su profundidad. Don Quijote dijo que aunque llegase al abismo había de ver dónde se paraba, y así compraron casi 100 brazas de soga, y otro día, a las 2 de la tarde, llegaron a la cueva, cuya boca es espaciosa y ancha, pero llena de cambroneras y cabrahigos y de zarzas y de malezas, tan espesas e intrincadas que de todo en todo la ciegan y encubren. En viéndola se apearon el primo, Sancho y Don Quijote, al cual los dos le ataron luego fortísimo con las sogas, y en tanto que le fajaban y ceñían, le dijo Sancho: «Mire vuesa merced, señor mío, lo que hace. No se quiera sepultar en vida ni se ponga donde parezca frasco, que le ponen a enfriar en algún pozo. Sí que vuesa merced no le toca ni atañe ser el escudriñador de esta, que debe ser peor que mazmorra». «Ata y calla», respondió Don Quijote, «que tal empresa como aquesta, Sancho amigo, para mí estaba guardada». Y entonces dijo la guía: «Suplico a vuesa merced, señor Don Quijote, que mire bien y especule con 100 ojos lo que hay allá dentro. Quizá habrá cosas que las ponga yo en el libro de mis transformaciones». Este no pierde comba, para recabar información para sus libros. «En manos está el pandero, que le sabrá bien tañer», respondió Sancho Panza. Dicho esto y acababa la ligadura de Don Quijote, que no fue sobre el arnés, sino sobre el jubón de armar, dijo Don Quijote: «Inadvertidos hemos andado en no habernos proveído de algún esquilón pequeño que fuera atado junto a mí en esta misma soga, con cuyo sonido se entendiera que todavía bajaba y estaba vivo. Pero pues ya no es posible, a la mano de Dios que me guíe». Y luego se hincó de rodillas e hizo una oración en voz baja al cielo, pidiendo a Dios le ayudase y le diese buen suceso en aquella, al parecer peligrosa y nueva aventura. Y en voz alta dijo luego: «Oh, señora de mis acciones y movimientos, clarísima y sin par Dulcinea del Toboso, si es posible que lleguen a tus oídos las plegarias y rogaciones de este tu venturoso amante por tu inaudita belleza, te ruego las escuches, que no son otras que rogarte no me niegues tu favor y amparo, ahora que tanto le he menester. Yo voy a despeñarme, a empozarme y a hundirme en el abismo que aquí se me representa, solo porque conozca el mundo que, si tú me favoreces, no habrá imposible a quien yo no acometa o acabe». Y en diciendo esto, se acercó a la sima, vio no ser posible descolgarse ni hacer lugar a la entrada, si no era a fuerza de brazos o a cuchilladas, y así, poniendo mano a la espada, comenzó a derribar y a cortar aquellas malezas que a la boca de la cueva estaban, por cuyo ruido y estruendo salieron por ella infinidad de grandísimos cuervos y grajos, tan espesos y con tanta priesa, que dieron con Don Quijote en el suelo. Y si él fuera tan agorero como católico cristiano, lo tuviera mala señal, y excusara de encerrarse en lugar semejante. Finalmente se levantó, y viendo que no salían más cuervos ni otras aves nocturnas, como fueron murciélagos, que asimismo entre los cuervos salieron, dándole soga el primo y Sancho, se dejó calar al fondo de la caverna espantosa, y al entrar, echándole Sancho su bendición y haciendo sobre él 1000 cruces, dijo: «Dios te guía y la peña de Francia junto con la trinidad de gaeta, flor, nata y espuma de los caballeros andantes. Allá vas, valentón del mundo, corazón de acero, brazos de bronce. Dios te guíe otra vez y te vuelva libre y sano y sin cautela a la luz de esta vida que dejas por enterrarte en esta oscuridad que buscas». Casi las mismas plegarias y de precaciones hizo el primo. Iba Don Quijote dando voces que le diesen soga, más soga y más soga, y ellos se la daban poco a poco. Y cuando las voces que acanaladas por la cueva salían dejaron de oírse, y a ellos tenían descolgadas las 100 brazas de soga, y fueron de parecer de volver a subir a Don Quijote, pues no le podían dar más cuerda. Con todo esto se detuvieron como media hora, al cabo del cual espacio volvieron a recoger la soga,
con mucha facilidad y sin peso alguno, señal que les hizo imaginar que Don Quijote se quedaba dentro y, creyéndolo así Sancho, lloraba amargamente y tiraba con mucha priesa para desengañarse, pero llegando a su parecer a poco más de las 80 brazas, sintieron peso de que en extremo se alegraron. Finalmente, a las 10, vieron distintamente a Don Quijote, a quien dio voces Sancho, diciéndole: «Sea vuesa merced muy bien vuelto, señor mío, que ya pensábamos que se quedaba ya para casta». Pero no respondía palabra Don Quijote, y sacándole del todo, vieron que traía cerrados los ojos, con muestras de estar dormido. Tendiéronle en el suelo y desliáronle, y con todo esto no despertaba. Pero tanto le volvieron y revolvieron, sacudieron y menearon, que al cabo de un buen espacio volvió en sí, desperezándose, bien como si de algún grave y profundo sueño despertara, y mirando a una y otra parte como espantado dijo: «Dios os lo perdone, amigos, que me habéis quitado de la más sabrosa y agradable vida y vista que ningún humano ha visto ni pasado. En efecto, ahora acabo de conocer que todos los contentos de esta vida pasan como sombra y sueño o se marchitan como la flor del campo. ¡Oh, desdichado Montesinos! ¡Oh, malferido Durandarte! ¡Oh, sin ventura Belermal! ¡Oh, lloroso Guadiana! Y vosotras, sin dicha hijas de Ruidera, que mostráis en vuestras aguas las que lloraron vuestros hermosos ojos». Con grande atención escuchaban el primo y Sancho las palabras de Don Quijote, que las decía como si con dolor inmenso las sacara de las entrañas. Suplicáronle les diese a entender lo que decía y les dijese lo que en aquel infierno había visto. «¿Infierno le llamáis?», dijo Don Quijote. «Pues no le llaméis así, porque no lo merece, como luego veréis». Pidió que le diesen algo de comer, que traía grandísima hambre. Tendieron la arpillera del primo sobre la verde hierba, acudieron a la despensa de sus alforjas, y sentados todos tres en buen amor y compañía, merendaron y cenaron todo junto. Levantada la arpillera, dijo Don Quijote de la Mancha: «No se levante nadie y estadme, hijos, todos atentos».